A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Por lo tanto, este deber primario no puede trasladarse a la ciudadanía. El nivel de violencia mantiene a la población ecuatoriana en verdadera angustia, en un estado de zozobra. El Estado ecuatoriano, a través de funcionarios que están precisamente designados para el efecto, no ha dado una respuesta eficaz al clamor nacional que exige un ambiente mínimo de paz para poder desarrollar sus actividades. Esta noche el programa Poder Ciudadano tiene el alto gusto y honor de contar con la presencia y compañía de un experto en materias de seguridad, de un conocido abogado penalista. Me refiero al doctor Hugo Espín Tovar, a quien tras darle la más cordial bienvenida le pregunto: ¿ha fracasado el Estado ecuatoriano en materias de seguridad? Muchísimas gracias. Realmente yo creo que uno de los primeros puntos que tenemos que tomar en consideración es que venimos manteniendo un modelo de policía comunitaria que es insuficiente frente a la realidad que hoy enfrenta la seguridad ecuatoriana. El primer elemento que es trascendental en esto es que este modelo infiere primero niveles bajos de violencia, segundo infiere muchísimos recursos, tanto en talento humano cuanto en recursos logísticos para su operación, infiere una estructura en la que existe una correlación entre la actividad de seguridad que realiza el Estado con la que se organiza la ciudadanía en general. Pero cuando esta es rebasada, ya la respuesta no puede ser simplemente un eje preventivo como se ha venido manejando. El incremento de operativos, el incremento de presencia policial, el incremento de presencia militar en las calles se torna insuficiente para poder frenar una ola de violencia. Y la respuesta es que hemos tenido un incremento sostenido de los indicadores de violencia que existen en una sociedad, como son el número de muertos por cada 100.000 habitantes, de un indicador de 5.5, que era muy aceptable. Estamos acercándonos en forma muy agigantada a niveles nunca vistos de muertes por casos de violencia criminal. Usted apunta a un primer elemento que resulta que tiene que ver con el modelo de estructuración de la Policía Nacional que debería ser cambiado. ¿Qué es lo que requiere el Ecuador al momento? Bueno, lo primero es establecer políticas públicas, establecer condiciones en las que realmente se encuentra el país. La respuesta ya no puede ser la misma que una respuesta ciudadana, tiene que ser una respuesta diferente. La clasificación de los objetivos que se están dando, ya no tenemos temas de delincuencia violenta y estructuras criminales, tenemos actos de terrorismo sistemáticos y estructurados que se van desarrollando a lo largo y ancho del país por estructuras criminales, que es una gran diferencia. Cuando nosotros tenemos esto, tenemos que cambiar los objetivos de investigación por objetivos de inteligencia estratégica del Estado y establecer quiénes son los principales responsables, de dónde vienen los recursos para que se efectúen estos actos de terrorismo. Cuando ya hablamos de bombas, coches bombas puestos sobre una gasolinera a la entrada de
un terminal terrestre, ya no se puede hablar de un tema de amedrentamiento a la ciudadanía, sino de un acto de terrorismo de puro derecho. Entonces, la respuesta tiene que ser equivalente a la amenaza. Y lo que vemos, lamentablemente, es todo lo contrario. Son palmadas en la espalda que da el comandante general a todos sus miembros, a los policías, diciéndoles, tienen que seguir luchando, pero no se les da los elementos logísticos. Muy grave lo que usted anota, doctor Espín. Falta un plan integral de seguridad. Existe al momento una situación diferente que tiene que ver con una violencia criminal que va más allá de lo que hemos visto en temporadas pasadas. Ya estamos con acciones de terrorismo criminal. Y aparte de eso, podemos apreciar que el Estado ecuatoriano no ha tenido la capacidad ni siquiera de mantener control en espacios cerrados, los centros carcelarios. Si no ha podido mantener el control en esos espacios cerrados, ¿qué decir de calles y plazas? Entonces, ¿también está fracasando, doctor Espín, el liderazgo? Existe una falta de liderazgo, existe una falta de estructura para hacer un seguimiento de lo que sucede en territorio. Hay una sensación de abandono por parte de los miembros policiales. Este es un delito que se ha caracterizado como un delito de frontera. La entrada y la salida de los insumos del narcotráfico, de los propios productos del narcotráfico, es un delito de frontera. El ingreso y salida de las armas con las que se están dotando a los delincuentes que hoy actúan como terroristas, verdaderos terroristas, ¿sí? Precisamente son igualmente delitos de frontera. Ayer veíamos un ataque brutal a un centro pesquero, a un puerto, donde no había respuesta alguna de quienes deberían estar presentes ahí, que era la Marina. Es un centro donde ya ha habido incidentes anteriores, donde ya se denota la presencia de delincuencia violenta. Sin embargo, no hubo presencia de Estado, no hubo una presencia de helicópteros o lanchas, sabiendo que es la ciudad y la provincia más violenta del país. No había helicópteros, no había lanchas rápidas para tener una respuesta. Entonces, realmente hay una falta de liderazgo, hay una falta de estructura sobre las verdaderas necesidades. Decir que mañana se pondrán a todos estos delincuentes a órdenes de autoridades competentes, sabiendo lo que viene después, es realmente una respuesta tardía, es una respuesta ineficiente. La garantía fundamental del derecho a la vida que tiene el Estado ecuatoriano es la protección primigenia y la prevención de los actos delictivos, no la persecución del delito. Sin duda, usted está apuntando temas medulares, pero dentro de estos asuntos yo anoto algo más. Al parecer se ha entregado una materia tan delicada, tan compleja, que hace relación con el derecho primario que tiene el ciudadano a que el Estado ecuatoriano al menos proteja su seguridad y su vida, pues lamentablemente se ha puesto en manos de gente inexperta, de gente que no conoce, de gente que no entiende que esto merece ser combatido a través de un plan integral de lucha en favor de la seguridad, la paz y el desarrollo, que tienen que participar todos los organismos estatales y también privados, que debemos pedir el apoyo de Fuerzas Armadas, de gobiernos locales, en una verdadera red por la seguridad y por la paz. Si el doctor Hugo Espín, experto en esta materia, fuese convocado a la lucha para tejer este plan integral, ¿cuáles serían los hitos fundamentales iniciales para enfrentar con vigor, con certeza y con conocimiento este estado gravísimo por el que afronta el Ecuador? Yo creo que el primer elemento fundamental es cambiar los objetivos de búsqueda. No se puede seguir recogiendo cantidades y toneladas de droga sin desarticular las estructuras criminales. El primer elemento es fortalecer a los sistemas de inteligencia, cambiar los objetivos de búsqueda, reestructurar el sistema de prevención en la policía comunitaria, fortalecer los ejes de prevención de la policía comunitaria, dotarles de los medios logísticos. En 2 años no se ha comprado absolutamente nada, más allá de promesas y ofertas. Estructurar también igualmente una correlación directa entre Policía Nacional, Fiscalía y el Consejo de la Judicatura para poder tener una acción común, tener en consideración de que la simple acción policial no es suficiente. Estructurar igualmente con otros ministerios la presencia en áreas deprimidas del Estado ecuatoriano, donde existe ausencia total
de la presencia del Estado. Y no porque no existan los medios, sino porque no ha habido la voluntad o porque los trámites burocráticos simplemente no permiten ir más allá de lo que se ha venido haciendo en el día a día. Son 7 años que el Ecuador ha estado estancado en una política de dar las vueltas sobre la queja de lo que se hizo en los 10 años anteriores. Y esto significa que si nos seguimos quejando y no tenemos respuesta, la problemática solamente se va incrementando. Por eso decía, las acciones tienen que ser inmediatas, tienen que ser tangibles y son básicamente una posición de una decisión de Estado de cambiar las políticas públicas de seguridad. Usted está poniendo en la parte fundamental de un esquema, de una proyección de un plan integral, el hecho de que exista liderazgo, voluntad política, definición, que parte del conocimiento, que desde mi punto de vista ahí hay un problema grave. Usted anotó otro de los diferentes aspectos que hay que saberlos enfocar dentro del problema de la inseguridad. Usted habla de la porosidad en las fronteras y esto está a cargo de las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que el crimen organizado, que la narcomafia ha penetrado en todos esos campos. Lamentablemente yo creo que sí. Hay más, día a día hay una recurrencia de eventos en los que se ven vinculados miembros de Fuerzas Armadas desde la propia Policía Nacional. Es un delito de frontera, no se requiere que las Fuerzas Armadas invadan las ciudades, de militarizar las ciudades per se, si es que tendríamos fronteras más seguras. Si tendríamos fronteras que no permitan el ingreso de las armas, no habría la logística que hoy tiene las estructuras delictivas. Si tendríamos fronteras más seguras, no tendríamos el ingreso y salida, ingreso de droga que viene de otros países, porque no somos productores todavía de psicotrópicos, y la salida a través de nuestros puertos. Habría un verdadero aseguramiento de los puertos de entrada y de salida al país. Son elementos que son connaturales al ejercicio de la protección de la soberanía nacional, sin que duda. hasta el día de hoy no se los ha visto. ¿Cómo asegurar fronteras? En tema ya de algo práctico. ¿Qué hacer para asegurar fronteras cuando éstas están a cargo de Fuerzas Armadas? A ver, hay que entender que el país, si bien es cierto, tiene una frontera extensa en regiones selváticas y del litoral, la red de vial que existe en el Ecuador, por donde tienen que transportarse estos materiales que no se pueden llevar a la espalda o en una mochila, porque tienen unas condiciones, peso específico y condiciones de necesidad de movilidad. Y un largo recorrido. Que implica que tengan que utilizar las vías. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es un aseguramiento vial en el país que no existe. Nosotros no tenemos y podemos, todos los que viajamos a través de las diferentes alternativas que tiene el país, especialmente en el oriente ecuatoriano, vemos que existe una ausencia total de controles a lo largo y ancho de todas estas vías, en las vías principales, no hablemos de la segunda y de tercer orden. Entonces, efectivamente lo que se requiere es una presencia directa en las zonas donde se consideran pasos, principalmente desde Colombia hacia el Ecuador, pero igualmente desde la zona sur, en las provincias fronterizas del Oro y de Loja, que necesitan una mayor presencia militar y policial que den una respuesta al control que tiene que haber en las vías. Se habla de un control de armas, hoy se emitió el decreto 707 que permite el porte de armas, pero no se establece ninguna mejora al sistema de control de armas. El sistema de control de armas es un fracaso absoluto, es un fracaso en todos sus elementos. No ha habido un buen control de las armas ilegales, mucho menos de lo que se pretende ser hoy, entregar nuevos permisos, y de las armas legales que estaban registradas ha habido un despropósito total y un proceso extremadamente engorroso y lento para su registro, cuando debería ser todo lo contrario. Debería haber un proceso muy ágil para poder registrar las armas de fuego y de igual manera poder entregar voluntariamente las armas de fuego para que no estén en manos de personas que no están autorizadas para su porte. El saber manejar un arma no es solamente dispararle una silueta, es de entender las circunstancias en las que se puede emplear, y ahí ni siquiera la Fuerza Armada y Policial está debidamente capacitada porque no ha habido la logística y los recursos necesarios para que eso suceda. Sobre el tema, doctor Espín, existe ya una posibilidad del porte de armas, pero esto está restringido al cumplimiento de algunos requisitos: ser mayor de 25 años, certificado de prueba psicológica, certificado de destreza en el uso del arma, no haber sido sentenciado,
no registrar antecedentes de violencia intrafamiliar, certificado toxicológico y los demás requisitos que para el efecto establezca el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Yo me temo que este largo listado de requisitos no va a estar exento de acciones de corrupción en la burocracia. Pero más allá de eso, ¿usted considera que el porte de armas puede ser un elemento que baje todo este nivel creciente de criminalidad? No, de hecho hay que entender dos cosas. Menos del 1% de la del 1% de la población accederá al permiso legal de un porte de armas. De este 1% hay que entender que igualmente menos del 10% de ese 1% estará capacitado realmente para poder hacer el uso de un arma en condiciones de riesgo de enfrentamiento contra delincuencia armada, mucho menos contra estructuras delincuenciales. De esta manera, o sea, esta no es una solución. Hay que entender que el permiso de porte es solamente como obtener la licencia de manejo, pero eso no significa que quien obtiene una licencia de manejo tiene destrezas como para ser corredor de Fórmula 1. Y para esto sí se entiende que el porte de armas requiere de un entrenamiento permanente, sistemático y estructurado para las diferentes circunstancias o eventos en los que se puede hacer. Entrenamiento permanente, sistemático, estructurado, no es cuestión de solamente recibir una clase de media hora. No, y de hecho por eso muchas de las críticas que quienes hemos estado vinculados dentro del sistema de control de armas decimos es ¿cuál es la prueba de destreza? Saber desarmar un arma, ponerle un poco de aceite y volverle a poner el cargador dentro del Clarísimo, doctor Espí. Ahora bien, toda esta desestructuración del Estado, toda esta falta de capacidad institucional, ¿no cree usted que responde ya a una línea que dejó marcado los 10 años de un populismo nefasto que nos dejó con una constitución garantista y que permitió abrir amplias carreteras y avenidas para el narcotráfico? ¿No se hizo esto precisamente para buscar el libre juego de estas mafias? Es un tema bastante complejo, sí, pero hay que tomar en cuenta cuáles eran los indicadores de violencia del año 2017 y cuáles son los que tenemos hoy, el 2023. Cuáles han sido las líneas que se tenía años atrás, cuáles son las líneas actuales. ¿Cuál era la respuesta logística hasta el año 2017 y cuál ha sido la que ha habido hoy en estos años a 2023? El hablar de repotenciar patrulleros para las personas con 2 dedos de frente es un insulto a la inteligencia. Cuando tenemos un carro que tiene 400.000 kilómetros, cambiarle el aceite o mejorarle las condiciones externas no es una mejora real y pone en riesgo la vida de quienes están dentro de este patrullero. Ya hubieron varios muertos por fallas en los patrulleros comprados en el año 2016 y se sigue repotenciando esto, es decir, no hay una política pública clara de qué es lo que se requiere hacer para mejorar el sistema de seguridad. No quiero meterle en un campo que está lejos de su experticia, pero usted está eludiendo mi consulta. Esto no corresponde a un plan armado para mantenerle al Ecuador así y para luego incluso decir que hay necesidad de recuperar la patria y ellos regresan y logran canales de conexión para solucionar, entre comillas, los problemas. No eludo la respuesta, solo quería poner un contexto. Hay un elemento fundamental que yo creo que tiene que tener una claridad meridiana de qué es lo que está sucediendo en el Ecuador. En el 2019, en octubre del 2019, hubo un levantamiento que buscó caotizar a la sociedad completa y desnaturalizar los ejes de seguridad que tenía Policía y Fuerzas Armadas, al punto que fueron sometidos policías y Fuerzas Armadas por comunidades, por acciones que fueron directa y sistemáticamente estructuradas para ello. En el 2022 nuevamente se retomó un paro con estas mismas características. En el medio un incremento brutal de las organizaciones y estructuras delictivas, donde se fortalecieron cuando precisamente se les dio cierto nivel de autonomía al haber existido el reconocimiento de lo que eran pandillas, ese reconocimiento como grupos informales o como grupos de la presencia urbana, cuando en realidad lo que teníamos era grupos de delincuencia que fueron siendo fortalecidos, protegidos y aupados inclusive por el propio Estado. Entonces, efectivamente, no es una consecuencia
de los últimos 4, 5, 6 años. Esto es una estructura que viene creándose desde el año 2007 y hoy, 2023, tenemos una condición totalmente diferente porque se han fortalecido, se han estructurado, tienen ejes financieros, tienen ejes logísticos, tienen ejecutores. Hay escuelas de sicariato en el Ecuador. Tenemos escuelas de formación. ¿Sí? De hecho, en Santa Elena se encontró una escuela donde había polígonos de tiro para hacer prácticas ya de cómo realizar, y las incursiones que se han dado ya no son cuestiones de 4 muchachos que cogieron un arma. Saben manejar armas de asalto, saben manejar explosivos, saben estructurar el manejo de estos explosivos, armar explosivos en una forma que se tiene que manejar en actos de terrorismo, y por ello decía, no se puede seguir ejecutando acciones de control como si fuera una simple expresión de violencia ¿Qué hacer, delincuencial. doctor Espín, desde la sociedad civil para apoyar acciones eficaces que busquen establecer redes de apoyo, de auxilio, de ayuda para mitigar todo este creciente malestar que tiene la población ecuatoriana por la inseguridad y el avance de las narcomafias? Yo creo que el primer elemento de empezar a estructurar a la ciudadanía en diferentes niveles, el tener desde el nivel del barrio, el saber que cuando existe una persona ajena al barrio y que está en una condición sospechosa, permita establecer una alerta, una alarma ciudadana, una alarma que permita que las demás personas que están involucrados en esto disparen las organización desde la base social, totalmente, desde el barrio. Así es. E ir vinculando también en las diferentes jerarquías a las instituciones, tanto de GATS como instituciones del Estado central, que vayan estructurando, que sean las políticas públicas de seguridad sean comunes. No podemos seguir viendo cómo se dispendian recursos de seguridad por los GATS en cosas que son absolutamente inoficiosas, mientras la policía no tiene elementos mínimos indispensables y se dispendian los limitados fondos públicos que existen. Acaba usted de señalar algo que para mí es fundamental: tener un plan de seguridad integral en el que concurran todos los organismos nacionales y seccionales, y que conozca la población cuáles son las distintas opciones en las que puede intervenir. Continúe, doctor. Aportando justamente a esto, cuando se creó el COESCOP o se emitió esta norma, que es el Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público, lo que se hizo fue desnaturalizar la estructura policial, disminuir sus capacidades de autogestión y de autorregulación, crear instituciones paralelas, dispendiar recursos, y el resultado, como digo, desde que se emitió esta norma, 2014, 2015, que entró en funcionamiento pleno hasta la fecha, es el que tenemos hoy como sociedad. Entonces, ¿se emitió esta norma con esa intención perversa? Yo creo que sí, porque hay mucho, esta norma nace como consecuencia del 30 de septiembre y de esa necesidad de venganza que existía por parte del Ejecutivo en contra de la Policía Nacional. ¿Sí? Así es. Entonces se quiso poner, y de hecho hoy la policía no es una entidad autónoma y garante de derechos como establece la Constitución, el artículo 158 y 60 que usted hizo mención precisamente, sino que es un apéndice del Ministerio del Interior, es un apéndice en el cual los ministros de gobierno del Interior se han convertido en cronistas de la crónica roja, valga la redundancia, e igualmente han estado ejerciendo funciones de supercomandantes generales. Son relatores que están contando muertos todos los días, y el país no necesita relatores ni cronistas, sino ejecutivos que avancen con un proyecto integral de seguridad. Pero estos relatores siguen ahí. ¿Qué hacer para cambiar? El gobierno debe sacudirse y debe entender que está muriendo la gente en el Ecuador. Doctor Espín, ¿qué hacer para robustecer a la Policía Nacional, institución a la que hay que dar el apoyo necesario, pero también exigir niveles de liderazgo suficientes? Bueno, la policía es una entidad que implica un proceso de capacitación continuo de 30 y pico de años para que sus líderes, sus generales, sus coroneles tengan la posibilidad de ejercer este mando.
Sin embargo, de lo cual, si son neutralizados por decisiones políticas, si son neutralizados por la presencia en territorio de quienes ejercen esta función, la función ejecutiva, realmente no se puede esperar mucho. Más bien lo que se tiene que cambiar es el sistema de gestión por resultados, dejar que la gente actúe de manera independiente en cada uno de los territorios. No es lo mismo actuar en Esmeraldas que actuar en Guayaquil, no es lo mismo actuar en Guayaquil que actuar en San Lorenzo o en el Coca, en el Oriente. El Tene era una de las ciudades más tranquilas del país, hoy tiene uno de los peores indicadores de respuesta por parte del sistema policial. Entonces, todo esto implica necesariamente que quien maneje el liderazgo del ministerio, quien maneje el liderazgo de las políticas públicas de seguridad, esté imbuido, empapado en el problema de la seguridad pública. Porque una cosa es la seguridad privada, una cosa es la academia, otra cosa es el ejercicio profesional desde el punto de vista penal, que tenemos múltiples abogados, y otro es un manejo integral de todos los aspectos que significa la seguridad pública en todos sus niveles. Porque el mayor problema que hemos tenido al menos en este gobierno, es que hemos improvisado a quienes están al mando o al frente de un ministerio. Al principio el fallecido parte del gobierno del señor César Monge, luego la doctora Vela, el doctor Martínez, que estaban ajenos al sistema de seguridad, que ellos llegaron como catedráticos a tratar de entender las lógicas, mientras esto costaba muertos en la ciudadanía y el incremento de la fuerza de la violencia. Yo no puedo hacer un juicio de valor respecto de las acciones cotidianas que realiza un ministro, pero sí creo que el ministro Zapata ha quedado muy en deuda con la ciudadanía frente a las respuestas, a los ofrecimientos. Se acaba una vez más el mes de abril. Se ofertó que en los primeros días de este mes iban a entregar municiones, chalecos, equipos. Lo que hemos visto son situaciones parche. La policía necesita respaldo logístico y respaldo operativo. El caso de Santiago Olmedo es de evidencia plena de que falta este respaldo operativo. Y hay muchísimas acciones que se dan en el día a día que implican que es necesario mejorar las condiciones de capacitación de los policías, mejorar las condiciones de operación y de trabajo de los policías y también exigir más cuando se da más y se puede establecer indicadores y sistemas de medición de estos indicadores que sean reales, que no sean simplemente ofertas de campaña o las que se dicen en un micrófono de una ceremonia por el 2 de marzo de la policía. Agradezco al doctor Hugo Espín-Tovar por su extraordinario aporte en el programa. Es necesario que el gobierno nacional adopte las medidas conducentes a frenar todo este desastre en el Ecuador. Hay que tomar en cuenta ecuatorianos capaces, conocedores de estos temas, para que entren a liderar y que tengan la suficiente firmeza para darle respuestas concretas a un país que ya no puede seguir esperando más. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30 y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano,